Muchísimas gracias a Blanca. Creo que al auditorio le queda una sensación, y que Blanca lo notó inmediatamente, que de alguna manera quedamos mudos, de que la auditoría social está unida con el salario. Y creo que de ahí nos queda mucho para reflexionar, para pensar. Y esto que nos lo dijo así como tan rápido, de que la competencia, o en la competencia encontramos el verbo, el contenido y el contexto. Entonces, dos temas, yo digo que un tanto gruesos para que nosotros continuemos este aprendizaje y discusión después de este interesante encuentro. Nos acompaña ahora Miriam Montes Tamayo. Ella es la rectora del Colegio Montessori, institución educativa bilingüe, viene de Medellín, Antioquia. Cuando nos toca hacer el cuarto en un panel, pues ya vamos encontrando elementos comunes, y es gratificante encontrar elementos comunes porque de alguna manera pues indican que hay cosas que ya vamos muchos pensando y que de alguna manera se valida ese trabajo. Cuando vamos a trabajar o a pensar sobre lo que es todo este proceso de evaluación, yo pienso que es necesario contextualizarnos, y contextualizarnos dentro del elemento fundamental que rige la vida del Colegio Montessori, siendo un colegio basado en principios, digamos, pedagógicos, filosóficos. Montessori no pudiera ser distinto. Nuestro colegio dice que su propuesta es una propuesta educativa integral centrada en el desarrollo del ser. Y nosotros decimos que tocamos el corazón de los niños para del corazón movilizar la razón. Y creo que con eso ya estamos claramente contextualizando este modelo de evaluación a qué responde. Mirar un modelo de evaluación, alguien lo decía ayer, a través de un modelo de evaluación se descubren las concepciones pedagógicas de una institución. Un modelo de evaluación sin concepciones pedagógicas definitivamente no es nada. Y por eso fue sorprendente cuando tuvimos el cambio del 230 al 1290, encontrar que muchas de las discusiones estaban más centradas en y ahora sí con cuántas van a perder, y no tanto qué es lo que vamos a poder mejorar dentro del proceso de nuestros niños y niñas. Nosotros tenemos, mal dicho, pero intencionalmente dicho en la diapositiva, una cultura institucional de la evaluación. Y es una cultura institucional porque está inserta en toda la dinámica del colegio. La evaluación es una práctica cotidiana. Nosotros decimos, cada uno nos evaluamos, es decir, la aquí presente tiene que hacer sus procesos de autoevaluación. No se evalúan todos, no se evalúan los alumnos, no se evalúan los padres de familia, no se evalúan nuestros propios compañeros, y yo diría que por fortuna no me evalúa un par porque no tengo par, sino también estaría evaluada por el par, que sería en ese caso pues el otro rector, que no lo tenemos. Evaluamos cuantitativa y cualitativamente, porque tenemos claramente que esto de la evaluación es la opción, y ahí sí, del mejoramiento. Se evalúa y tenemos una cultura, y se ha logrado crear una cultura de mejoramiento, y una cultura de mejoramiento que tiene necesariamente que tomar la evaluación como sustento para identificar que ha tenido buenos resultados, pero al mismo tiempo como sustento para identificar cuáles son aquellas cosas que tenemos de una manera intencional, sistemática, que mejorar. Pero hablando de esto, llegamos a los otros referentes que acompañan esta cultura del mejoramiento y que necesariamente considero deben ser los puntos fundamentales en los cuales toda institución educativa debe basar cualquier sistema de evaluación, y son las concepciones que tienen
las concepciones sobre las que se fundamenta la evaluación. ¿Cómo concebimos nosotros el estudiante? ¿Cuál es nuestra concepción de estudiante? Porque de la manera como lo concebimos, de esa forma actuamos. ¿Cómo concebimos nosotros el aprendizaje? Concebimos el aprendizaje como un desarrollo de potencialidades, conseguimos el aprendizaje como un desarrollo de conocimientos. ¿Cómo es la concepción de aprendizaje? ¿Cuál es la concepción de enseñanza que tenemos? ¿Cómo nos concebimos a nosotros mismos? Diríamos fácilmente que un maestro Montessori necesariamente tiene que concebirse como guía, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo concebimos la educación? Y lo más importante, ¿cómo concebimos la función social de la educación? ¿Para qué educamos? A veces se dice simplemente, no, es que los colegios de tal característica educan para la universidad. Yo me niego a pensar que eduquemos algún colegio para la universidad. Nosotros educamos para la sociedad. ¿A cuál sociedad? Esa sociedad que esperamos que sea en algún momento. Esa sociedad que esperamos que nuestros niños y niñas puedan llegar a construir. ¿Y por qué es tan importante siempre partir de estas concepciones? Porque de las concepciones que se tienen surgen las expectativas, surgen las actitudes y surgen las prácticas pedagógicas. Nada más que hacer. Cada que nos encontramos frente a un problema de evaluación, no podemos enredarnos y de hecho procuramos no enredarnos en por qué este docente evalúa así, sino más en la otra concepción. ¿Cuál es el concepto que él tiene del aprendizaje? ¿Cuál es el concepto que tiene el alumno? ¿Qué es lo que quiere lograr en sus estudiantes? Y por eso se tiene este tipo de evaluación. Esto lleva a que en todo lo que es la construcción de estas concepciones de evaluación, siempre se realicen muchísimas actividades para generar acuerdos, para construir, deconstruir y reconstruir, de tal manera que directivas y docentes estemos claramente alineados. Los PEI de las instituciones, obviamente, son, digamos, los manuales, las rutas más interesantes, siempre y cuando se operacionalicen. Siempre y cuando esas concepciones se puedan vislumbrar en la práctica diaria y siempre y cuando esas concepciones sean claramente compartidas, no compartidas mentalmente, sino compartidas actitudinalmente. Y allí es donde diría yo que está el trabajo grande, es quizás el punto fundamental en donde nosotros centramos nuestro trabajo de formación con los docentes. Las formaciones sin procesos de diálogo, sin procesos de discusión, suelen ser vacías. La técnica no es nunca la solución. La solución es cómo se modifican mis actitudes, se modifican mis creencias, se modifican mis concepciones que me llevan a actuar y me llevan a implementar y me llevan a tener la sabiduría de saber qué es lo que yo debo hacer en el aula de clase para posibilitar ese gran fin educativo que me he trazado. Pasamos, por favor. Entonces, esta ya la superamos, pasamos a la próxima. En estos imperativos, nosotros decimos que hay unos imperativos que tenemos que asumir cuando estamos hablando de la evaluación. Cuando estaba haciendo esta diapositiva me parecieron muy simpáticos porque tuve que hacer un esfuerzo de memoria, pero lo logré a mi época de estudiante de licenciatura. Y me acuerdo claramente que estas cosas, cuando estábamos en didáctica y en pedagogía, las discutíamos. El qué, el para qué, el cuándo. Y yo digo, ¿y cuándo nos perdimos? ¿Cuándo nos perdimos? En esa época, pues era como tan clara algunos elementos de lo que era la visión pedagógica. Y hoy decimos, ¿qué nos pasó?
que no encontramos que estos son los imperativos que nosotros tenemos que asumir, tanto en todo este proceso y la manera de concepción de educación, sino en la concepción de la evaluación. ¿Qué evalúo? ¿Cuándo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Y para qué evalúo? Y la respuesta es la más simple del mundo. Evaluamos para mejorar. Es la única justificación. Ninguno de nosotros, digo nosotros porque esta práctica ya es común a ambos sexos, cuando estamos haciendo una receta de cocina, evaluamos para decir, entonces tirémosla a la basura. Y evaluamos durante todo el camino, desde el momento en que empezamos, un poquitico más de sal. No, ¿será que habrá que echarle un poquitico más de vinagre? No, un momentico, es que miremosla en el horno a ver si está creciendo. Y vamos llevando muy claramente todo un proceso con esa concepción en cada momentico que falta para que la receta salga perfecta. ¿Qué se tiene claro en esos momentos? Que queremos tener la obra más perfecta, que queremos quedar muy lucidos o muy lucidas. Pero cada día en el aula de clase debemos de tener la obra más perfecta. Y esa obra más perfecta son los logros que van alcanzando nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, en esta idea de que cómo concebimos nosotros la evaluación, pues decimos que puede parecer también un poquito simple, pero son cosas de muchísimo fondo, continuo. La evaluación es continua, es simpático porque a veces cuando se habla de la evaluación continua, alguien te pregunta, ¿y cuántos quizzes hacen? ¿Y cuántas notas tienen que sacar? No, la evaluación es continua porque el solo hecho de estar en clase, observar cada niño y cada niña, tú los estás evaluando. Porque de pronto te encuentras con la sorpresa que lo que este niño hace en clase, lo que este niño expresa en clase, es muy opuesto a lo que expresa en un examen. Y ahí de pronto nos surgen algunas cosas que, como digo yo, arrugan el corazón. No, es que yo sé que él sabe, yo veo en clase que sabe, pero le fue muy mal en el acumulativo. Pues, profe, cámbiele la nota. Pero ¿cómo la cambio? ¿Qué pensarán los demás? Pero si sabe, pero si ya sabes que saben, es un mal presentador de examen, claro, habrá que enseñarle cómo presentar exámenes. Entonces, que este hecho de que sea continuo implica que diariamente, casi que con ojos de mamá, con ojos de papá, vamos viendo, vi esto, ya sabe esto. Como hacemos con nuestros hijos, cada detalle nos da una muestra del desarrollo que está teniendo. Cada acción de un niño en el aula de clase algo nos dice. Es integral. Y esto de que sea integral, yo creo que casi todos lo decimos. Nuestro colegio es un colegio de educación integral. Fácil decirlo, súper enredado llevarlo a la práctica. Nosotros, la verdad, lo intentamos, luchamos y no podemos decir, mire, hoy sabemos que es absolutamente integral. ¿Qué es esto de que sea integral? Retomando lo que decía la profesora ahora, además de que es un pensamiento muy Montessori, la educación tiene que posibilitar que cada niño sea lo que puede ser. Y eso es bellísimo y eso tiene un sentido y una profundidad altísima, que cada niño sea lo que puede ser. Todo niño tiene la posibilidad, tiene posibilidades, probablemente no son iguales. Y por eso ese sistema tiene que ser integral desde la perspectiva de la educación, donde unos brillen por matemáticas, pero qué maravilla, hay unos que son cantantes, pero qué es esto tan delicioso que hay unos que son deportistas, y todo se evalúa. Tanto se evalúa como nos fue en las pruebas, a ver cómo se evalúa, porque será que en las copas que participamos el equipo de fútbol de nosotros nunca gana. Hay que evaluarlo, porque es que hay niños que esas son sus mayores fortalezas y porque merecen que les demos la opción de desarrollarlas también en la plenitud.